Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión tenemos a Adriana Álvarez, quien es una pues reconocida actriz costarricense y que durante todas estas 4 temporadas de la obra Una niña llamada Ana, ha interpretado a uno de los personajes principales que es Ana Frank. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias a vos por la invitación. No, nada, muy contenta de estar acá y poder compartir lo que necesites que te cuente. Tal vez, Adriana, como para comenzar, si vos nos puedes contar cómo ha sido la experiencia de interpretar un personaje histórico como Ana Frank en la obra. Bueno, sin duda ha sido un gran reto durante todas las temporadas, por supuesto, cada una de las temporadas, porque aunque, ¿verdad? Uno podría pensar que cuando ya estoy repitiendo, pues tal vez es como, bueno, de ahí ya, nada más tengo que volver a lo mismo, ¿verdad? Y listo. Pero en realidad, como que cada temporada, ¿verdad? El personaje uno lo aborda desde un lugar distinto porque es una, ¿verdad? El teatro es una disciplina muy humana, ¿cierto? ¿Verdad? Es representar otros seres humanos y como seres humanos vamos cambiando durante el tiempo. Y entonces cada temporada, ¿verdad? Hemos pasado por diferentes cosas cada uno y eso hace, ¿verdad? Que el abordaje del personaje o al personaje más bien sea distinto. Para mí, el representar un personaje como Ana Frank, ¿verdad? Creo también que es muy diferente cuando es un personaje ficticio, ¿verdad? Que tenés que vos crearlo, eh, y cuando es un personaje que existió, ¿verdad? Que es una persona que vivió, que se sabe, ¿verdad? Que hay referencias de ella, de cómo era su personalidad, etcétera, es distinto, ¿verdad? Porque tenés que ir a algo como más concreto, ¿cierto? Entonces, bueno, fue un reto porque, bueno, por muchas razones, ¿verdad? Em, una de ellas es que Ana es bastante menor de lo que yo soy, entonces había, ¿verdad?, que buscar mucho a esa niña, ¿verdad?, hacer como una búsqueda dentro de mí, de esa niña mía interna que por ahí anda y revisitarla para poder ir a ese lugar en el momento de vida, ¿verdad?, en el que está pasando Ana cuando entran a la casa. Hay también un gran brinco en el tiempo, ¿verdad? Porque transcurren 2 años, pero en Ana son más de 2 años, o sea, son 2 años en un tiempo lineal, pero ella, ¿verdad? Al haber tenido que estar ahí encerrada, al haber visto, ¿verdad? Teniendo que estar ella con ella misma todo el tiempo, hace que ella tenga una, ¿verdad? Como una madurez mucho más rápida que la que puede tener un adolescente cuando está viviendo su vida de manera normal. Em, entonces, esa parte también era complicada y era un reto, ¿verdad? Era como, pasan 2 años lineales, lo cual ya es, ¿verdad? Difícil porque Ujú. tiene que haber, ¿verdad? Un recorrido. Pero además de esos 2 años, sabemos que es una persona que madura mucho más rápido. O sea, ella tenía 15 años cuando la encuentran, tenía 13 cuando entró y tenían 15 cuando los encontraron. Pero para mí, de esos 13 a esos 15, es como si ella hubiera tenido casi que 20, ¿verdad? O sea, cuando lees el diario y lees las cosas que ella empieza a poner a partir de cierto punto, cuando ya ella tiene más o menos un año de estar ahí encerrada, es muy impresionante. O sea, como que uno dice, yo no veo a cualquier niña de 15 años escribiendo estas cosas que ella escribía, ¿verdad? Con esa profundidad, con esa capacidad de conectar con ella misma, de escucharse, de entenderse, ¿verdad? Por supuesto que siempre tiene como sus conflictos adolescentes, pero la manera en que ella tenía de entender el mundo y de ver el mundo desde ese encierro, sí, es una situación extrema, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que eso es súper, súper importante también, que no
¿verdad? Que nosotros en las primeras temporadas tal vez era algo más ajeno para nosotros, todo este encierro, y de repente en esta cuarta nos toca vivir, no voy a decir que un encierro ni medianamente parecido al de Ana, pero bueno, ¿verdad? Tuvimos que restringirnos en muchas cosas, tuvimos que meternos mucho en la casa, sentimos miedo porque no sabíamos que nos podíamos encontrar afuera cuando todavía no se sabía muy bien cómo era que funcionaba esto del virus, veíamos a gente morirse, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa última etapa, ¿verdad? De estos 2 años a donde tuvimos que dejar de hacer la obra para regresar de repente a hacerla después de esto, siento que a todos nos dio insumos muy, muy, muy distintos a los que teníamos antes. Tal vez, porque por más que queramos entender, ¿verdad? Un encierro como ese, no es lo mismo poder haber vivido en una pequeña escala, ¿verdad? Algo así. Entonces, siento que eso también nos dio a nosotros muchas herramientas para esta última temporada. Pero sí, sin duda, el reto más grande de interpretar a Ana, para mí, creo que fue eso, ¿verdad? Fue como entender el miedo por el que estaba pasando, el entender, ¿verdad?, lo que puede sentir un adolescente, porque no es en cualquier edad, ¿verdad?, que se sufre. No es lo mismo sufrir un encierro cuando sos un adulto que cuando sos un adolescente. Ujú. ¿Verdad? Como todas esas cosas fue el reto más grande para mí, para como de poder entender y poder interpretar. Ahora, Adriana, si nos vamos al inicio, cuando inició el tema de la obra hace 6 años, ¿cómo fue el proceso de crear ese personaje? ¿Qué tanto le imprimió usted de su personalidad al personaje de Ana? Bueno, yo creo que uno como actriz siempre le imprime cosas de su personalidad a los personajes, ¿verdad? Porque de ahí, pues, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El teatro, y yo creo que es como de las cosas que están, que por eso lo hace tan apasionante el teatro o el cine, ¿verdad? Porque de lo que estamos haciendo es la vida misma, es representar a otros seres humanos, es representar situaciones de vida de otros seres humanos. Em, entonces, yo sí siento que siempre que uno interpreta un personaje, le imprimís mucho de tu personalidad porque lo creas desde quien sos vos, ¿verdad? Ujú. Entonces es inevitable que uses, ¿verdad? Tu personalidad y tus cosas para representar al personaje. Por supuesto que los personajes siempre son distintos a uno, ¿verdad? Tienen vivencias distintas a la de uno, vienen de lugares diferentes, entonces eso siempre va a hacer que, que tengas que usar herramientas para buscar esas diferencias, a dónde las encontrás y cómo las podés, ¿verdad? Interpretar y mostrar eh, a un público. Pero yo sí siento, por ejemplo, que con Ana, ¿verdad? Como decíamos ahora, que es bastante menor de lo que yo soy, etcétera. Yo sí tuve que hacer como un viaje, ¿verdad? Para revisitar un poco eso que decía, ¿verdad? Como a esa niña, esa Adri cuando era más niña, ¿verdad? Porque es lo que me es a mí familiar. Y para mí lo más importante también al representar a Ana era ser lo más auténtica posible, y lo más verdadera, ¿verdad? O sea, que la gente pudiera ver de verdad ahí a un ser humano y no a alguien haciendo de otra persona. Ujú. Entonces, yo sí, ¿verdad? Definitivamente usé muchas cosas de esa Adri más niña. Y creo que eso fue como tal vez lo que me ayudó un poco a poder estar más cerca de Ana. Eh, visitar esa Adri cuando estaba en esas edades, ¿verdad? De cómo era, cómo se movía, qué pensaba, ¿verdad? Y ahí obviamente hacer pequeñas transformaciones, pero desde ahí, desde esa esencia que era más familiar para mí. Ujú. Ahora, a lo largo de esas 4 temporadas, ¿qué tanto evoluciona el personaje? ¿Qué tanto a través de
de documentos y demás, ¿se puede evolucionar el personaje o se mantiene estático durante cada temporada? Sí, no, definitivamente yo siento que cada temporada iba, iba transformándose, por lo que te decía, ¿verdad? Como que el hecho de que nosotros vayamos cada año viviendo como seres humanos diferentes situaciones y nos van cambiando, ¿verdad? Uno va cambiando con el tiempo, eh, eso hace que cuando revisites a un personaje, pues también, ¿verdad? Lo visites de una forma distinta, porque ya no sos la misma que la interpretó hace un año. Ya sos otra, ya tenés otras herramientas que tal vez antes no tenía, o ya tal vez tenés una manera de pensar o de ver ciertas cosas diferente a como las veía antes. Entonces, ¿verdad? Yo sí siento que eso hizo que cada Ana fuera un poquito distinta cada temporada. Em, Incluso yo, ¿verdad? O sea, yo siento como que en estos 6 años yo maduré en muchas cosas, ¿verdad? Mi estilo de vida justamente en estos 6 años cambió mucho porque me convertí en mamá, por ejemplo. De la primera temporada, primera y segunda temporada, a, a la tercera y cuarta, en la primera y segunda no tenía hijos, en la tercera y cuarta, en la tercera tenía uno y en la cuarta tenía dos. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Definitivamente hacen que cambies por completo el cómo vas viendo el mundo. Y eso hace, ¿verdad? Que visites a estos personajes de una manera distinta. ¿Qué tan difícil, Adriana, es interpretar a un personaje histórico que todo el mundo conoce, que lo hemos visto en series, en películas y demás? Sí, es difícil, sin duda, porque siento que la gente, ¿verdad? Cuando ya tiene un personaje muy definido en su cabeza o como ya tiene, ¿verdad? Una manera de que, ¿verdad? Que piensa como así, esa persona es así, ¿verdad? Tal vez para el público después como llegar y no ver exactamente lo que se imaginaba, puede ser, ¿verdad? Puede ser raro o puede sí, como decirle, no, pero no, cuando yo leía el diario, ¿verdad? Yo pensaba que esto y esto y esto, o pensaba que era, no sé, que era más extrovertida, o, ¿verdad? O sea, como que la gente se hace ideas, entonces sí, y es un personaje además, como dijiste, ¿verdad? Que se ha interpretado mucho en películas, en obras de teatro, en series, etcétera. Entonces, además hay un montón de actrices, ¿verdad? Que han Y un montón de hecho este. referencias. Exacto, sí. Yo honestamente preferí no ver nada, por dicha no, hasta ese momento yo lo que me había leído el diario y lo había vuelto y después obviamente lo volví a leer, ¿verdad? Varias veces cuando ahora en todo este proceso, pero por dicha nunca había visto ninguna película ni ninguna serie, entonces no tenía como una referencia de una actriz que la hubiera interpretado de X manera, Ujú. porque siento que eso más bien tal vez me hubiera como jugado en contra en el sentido de yo querer imitar algo, ¿verdad? Prefiero como no, ¿verdad? No haber visto nada y más bien hacer mi propia creación desde lo que yo fui sintiendo que era Ana, ¿verdad? Por lo menos la Ana que yo fui creando, ¿verdad? Desde quién soy yo. Obviamente, ¿verdad? Cuando a un actor le toca interpretar un personaje que después otro actor también lo interpreta y así, y siempre los personajes siempre van a ser distintos, por lo mismo que hablábamos antes, ¿verdad? Porque cada persona es distinta, Ujú. entonces cada persona lo va a crear desde quién es esa persona. Entonces, bueno, es difícil, por eso que decíamos, ¿verdad? Porque la gente va teniendo referencias, tal vez te va haciendo ideas de quién es esta persona y de repente vos tenés otra. Pero eso, yo creo que cualquier personaje, mientras uno de verdad logre como imprimirle esa parte más real tuya como persona, lo vas a hacer mucho, vas a ser un ser humano, ¿verdad?
que al final la gente va al teatro y va al cine porque eso es lo que quiere ver otros seres humanos igual que ellos, Ujú. igual que nosotros, ¿verdad? Y sentirse identificado. Entonces, bueno, yo creo que eso fue como lo que yo intenté hacer. Eh, sí, imprimirle como lo más verdadero posible desde quién soy yo. Ahora, ¿cómo fue regresar al teatro o retomar la obra 2 años después de la pandemia, con toda esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tan diferente se vive el teatro después de la pandemia? Sí, vieras que la verdad fue, fue muy significativo, ¿verdad? El hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, no solo por haber estado encerrados, sino porque el gremio teatral sufrió mucho en estos 2 años, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos del público y de repente todo lo que era con público ya no se podía hacer. Entonces, de verdad, o sea, el trabajo para los actores durante estos 2 años fue prácticamente nulo, ¿verdad? Ahí se fueron haciendo cosas poco a poco, adaptando de una u otra manera, pero bueno, no es lo mismo, Ujú. ¿verdad? Que poder volver al teatro como regresamos ahora hace un mes. Entonces, sí se sintió mucho como esa ilusión, ¿verdad? De estar regresando, como yo siento que también como un alivio, ¿verdad? Como de sentir que finalmente esto estaba pasando un poco. Em, Y siento que definitivamente para todos fue muy provechoso, todo lo que vivimos en este encierro para venir, ¿verdad? A ponerlo ahí en escena y como jugar con eso y transformarlo y hacerlo parte, ¿verdad? De la obra de teatro. Entonces, sí, yo sí creo que esta temporada en particular fue todas han tenido lo suyo, pero esta yo la sentí como muy, muy potente y yo siento que fue un poco por eso, o sea, que fue como, ¿verdad? Después de haber estado tanto tiempo encerrados, como que de repente nos dejaran salir y además volver al teatro con el teatro lleno y a poder poner en práctica de, pues, todas estas cosas que vivimos encerrados como estaba Ana y su familia, Ujú. ¿verdad? Entonces sí, creo que sí, sí fue muy, muy, muy significativo. Sí, claro. Ahora, Adriana, a nivel personal o a nivel más bien profesional, ¿qué proyectos vienen para vos? No sé si nos puedes contar algún proyecto, película, obra que venga para futuro. Si alguien quisiera seguirte en redes, conocer un poco más de lo que haces, dónde te puede contactar y demás. Sí, claro. Bueno, a ver, tengo varios proyectos, pero están todos así como en desarrollo. Ujú. Entonces, no hay nada como que todavía les pueda decir como, ah, sí, en 2 meses voy a estar en tal lugar, ¿verdad? Todos están todavía como gestándose, digamos. Entonces, todavía no puedo dar datos exactos, pero sí es una obra de teatro que está todavía en camino, que espero que tal vez para el otro año, ojalá. Y también una película que espero también que sea para probablemente finales del año que viene. Pero bueno, estos proyectos, ¿verdad? Siempre son un poco como Sí, claro, impredecibles. totalmente. Entonces, no sé bien cuándo va a suceder, pero bueno, ¿verdad? Proyectándose y como poniéndolo como una meta, sí son los dos para el próximo año. No, súper bien, Adriana. Más bien, muchísimas gracias por contarnos toda la experiencia, por haber estado con nosotros en esta pequeña entrevista. Igual a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y pues nada, nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias a vos.